de que, ok, los hotkeys hoy sí nos están funcionando y bueno, ya dimos las instrucciones a los que me decían que no me pueden escuchar. Esperemos se puedan integrar y si todavía no, pues bueno, ahí vamos a ir lidiando con el problema, pero por ahora vamos a ir comenzando. Entonces, el martes, ¿verdad? Estuvimos viendo como un repaso, bueno, un repaso no, un, un- una primer vista algo apresurada, si debe ser honesto, porque teníamos que apurarnos, sobre las tres primeras estructuras de control que serían las estructuras de decisión, siendo if-else o si entonces en español, el si o el if, y por último el switch o el según. Entonces, este, antes de comenzar y como que practicar más esto y ver los ejemplos que les tengo aquí guardados, me gustaría preguntar si alguno tiene alguna duda con respecto a la sesión anterior. Aún no logro escuchar y ya retiré mis audífonos por si había algún daño, dice Joseph. A ver, no me perdí un poco. Correcto, Ricardo, mira, escucha. Y si se escucha en la prueba, qué raro. Andrés Camacho, Pablo me podría, dar su correo para las presentaciones. Andrés, el correo lo puedes encontrar en Aprendeu, en, en mi perfil, ahí en Aprendeu, en el Moodle, como cualquier otro profesor o estudiante, en la lista sale la información de mis correos. Entonces lo puedes conseguir de ahí, me mandas un correo, yo con mucho gusto. Me parece un cuadro lleno de cuadritos amarillos con un leve tono azul. Qué raro. Hmm. Dice José Andrés, ya se puede ser que tiene que tengas el audio de tu compu desconectado. Podría ser, pero es que dice él que la prueba, eso es lo que me extraña, que él diga que la prueba de audio sí le funciona. Entonces que él sí escucha retroalimentación y todo. Pero dice que no me escucha en la audiollamada. Lo cual me parece muy extraño. Ya subió el volumen. Bueno, no sé. Mm,
Mientras tanto, entonces, bueno, vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna duda específica sobre lo que estuvimos viendo la vez pasada? Este más sonido que me sale es definition, pero si los retiros son la PC, pero solo para Daisy. Está extraño eso de Joseph. Bueno, como nadie me ha dicho nada, supondré que no hay dudas. Entonces voy a comenzar de una vez. Em, entonces, opa, no, sí cierre. Aquí les tengo un par como de ejemplitos para practicar un poquito lo que sería todo esto de estructuras de decisión y diferentes anidaciones y todo eso. Que pues la sesión pasada casi que no lo tuvimos ni lo pudimos retomar por tener que ver rápidamente todos los temas como por el principio. Entonces, si ven acá, tenemos un algoritmo de decisión un poco ya más larguito que los que vimos la vez pasada, que nada más era casi que ver la estructura. Entonces, igual no es muy grande, es solamente un par de líneas, 24, pero ya empezamos a utilizar un poco más la lógica de el sí o sí no. Eh, vamos a ver nada más un momentito acá. Yo dice mi parte, no una pregunta. Hoy nos vas a mostrar el funcionamiento de todas las estructuras del programa. Em, se supone que hoy deberíamos practicar un poco más, pero si los veo, la verdad, que van muy bien con esto, bueno, la verdad sí podríamos. La cosa es que no quiero, como se vino tan poquita gente, 14. Bueno, igual, supongo que sí podríamos, si nos da chance, ver un poco de la de repetición, pero habría que apresurarnos. Ya son casi las 7:30. Perdón, sí, repetición. Pero primero quisiera practicar un poco de esto de decisión. Sandra nos dice una pregunta: ¿cómo se hace para aumentar y disminuir la imagen del programa en PSInt? Pueden nada más apretar control y con la ruedita del mouse suben y bajan. O si no tienen la ruedita del mouse y su mouse es de esos viejos que no tenía o se les dañó o algo, pueden utilizar el símbolo de suma y el de rest en el teclado. Y si me hablan de la consola, pues es igual. Pueden abrir la consola y nada más control y la ruedita del mouse. También pueden darle acá clic derecho y le pueden dar ventana siempre visible. Eso es muy útil para ustedes modificar un programa ahí como retroalimentación en vivo. Ok, entonces. eh, sí, si vemos acá, tenemos un algoritmo de decisión if que declara solamente estas dos variables, una que se llama respuesta y una que se llama resultado. Y ambas las declara como de tipo real. Entonces, vemos que comenzamos con unas inicializaciones en cero de ambos variables que, como les pongo acá, en este caso pues prácticamente que es opcional, pero es una buena práctica por el hecho de que, si ustedes recordarán, como vimos la semana pasada, yo les dije que podemos elegir a veces no inicializar nuestras variables si estas se inicializan automáticamente por una respuesta del usuario o a partir de alguna respuesta. Entonces, digamos como por ejemplo, como en la siguiente línea, en la lectura de datos, yo estoy inicializando respuesta con una lectura en PSInt, yo perfectamente podría borrar acá la inicialización de respuesta. Sin embargo, es una buena práctica igual inicializar nuestras variables como para llevar un orden, por lo menos al principio, y asegurarnos de que no vayamos a cometer ahí algún error por despiste. Entonces, vemos aquí que luego tenemos la lectura de datos donde llega y nos dice escriba un número mayor que 5 y se multiplicará por 2.
el cual va a estar leyendo como respuesta. Y al llegar acá a los procesos, respuesta entonces evalúa si es mayor a 5 en esta estructura de decisión del sí. Y vean que entonces si dicho y hecho la respuesta es mayor a 5, el resultado le va a estar asignando un valor de respuesta multiplicado por 2. Si no es así, sin embargo, ojo que entonces esta línea de instrucción se va a estar ejecutando sola y únicamente cuando esta condición de acá, vamos a meterla entre paréntesis, no es verdadera. Es decir, en todo caso donde respuesta sea un número que no es mayor a 5, se llega y se le escribe al usuario en pantalla que no se escribió un número mayor a 5. Pero eso solamente ocurre bajo esas condiciones. Tenemos que recordar eso de cómo funciona el sí y el sí no. A veces la gente se confunde un poquillo con lo que es tener una línea de instrucción fuera de un sí en vez de tenerla dentro de el sí no. Y las diferencias de utilidad entre tenerlas en el sí no o fuera del sí. Tenemos que todo lo que está fuera del sí se va a ejecutar en casos normales, ¿verdad? A menos que estemos usando otra estructura de decisión, pero en casos normales se estaría ejecutando siempre indiferentemente de la condición del sí. Pero acá lo que tenemos en el sí no depende de la condición del sí. Eso quiere decir entonces que es básicamente como una condición inversa. Porque incluso yo podría hacer algo como esto, que ahí lo que hice fue que invertí la condición. Si respuesta es menor a 5, va a ejecutar esta línea. Y si es mayor, escribe que no es un número mayor que 5. En cuyo caso, podríamos haber hecho entonces un cuerpo, digámosle como inverso al que teníamos originalmente, donde más bien esta línea de texto se estaría escribiendo siempre que la condición es verdadera. Y vean que aquí la funcionalidad es exactamente la misma que la que teníamos al principio, solamente que invertí la condición e invertí el cuerpo de la estructura. Entonces, finalmente, vean que acá tenemos los resultados, donde llega y dice que si respuesta es mayor a 5, es decir, hace una nueva evaluación y escribe los resultados, donde dice escribir respuesta. Ojo que respuesta acá hace referencia a la variable, es decir, va a estar escribiendo el valor dentro de la variable respuesta. Luego de eso, escribe esta línea de caracteres o esta cadena de caracteres, comenzando por el carácter de espacio, porque recuerden que si no me pega ambas escrituras y dice multiplicado por 2 es, y en una línea aparte escribe el valor del resultado. Esto acá me va a incomodar. Dicho y hecho entonces, hagamos una ejecución rápida para verlo. Ojo que depende de, opa, está siempre visible, de lo que yo le ponga, siempre que yo le diga algo menor, opa, algo extraño pasó ahí, ¿por qué no me está escribiendo? Curioso, ¿qué está ocurriendo aquí? Ah, olvidé invertir la inversión. Olvidé invertir la inversión original que había hecho en la condición. Mis disculpas. Y ahora sí, entonces, siempre que yo escriba algo menor, ¿verdad? Me va a decir que no se escribió un número mayor a 5. Si yo escribo 10, ahí sí, llega, ejecuta el proceso y me lo reporta.
Les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasa si yo contesto 5? ¿Qué dirían ustedes que ocurriría acá cuando yo apreté Enter? Vamos a ver qué me han dicho. Okay. Con muchísimo gusto, José Andrés. Me pregunta también una pregunta, ¿se puede hacer el segundo sí entonces anidado? A eso íbamos ahorita. Dylan nos dice, profesor, una pregunta, quiero dar valor a diferentes números, por ejemplo, al 1, que es igual a 0.5, al 2, 1.8, y así sucesivamente, pero que en el momento de sumarlos me tome el valor. ¿Cómo así, Dylan? Es decir, cambiar valores de números. Uno no, ojo que uno no puede estar ingresando, ¿cómo se llama? Uno no puede declarar variables cuyo nombre sea un número. Digamos, uno no puede declarar una variable que empiece con un número. Puede tener números dentro del nombre de la variable, pero no al inicio. Entonces, digamos, vos no podrías como cambiar el valor de un número como para que uno valiera 0.36. Y de hecho sería un poco desordenado. Para eso lo que tienes que hacer es hacer variables que alberguen esos números. Porque sí, pues uno siempre debería tener un valor de 1. No sé si es que no entendí muy bien la pregunta. Cátedra de Desarrollo de Sistemas. Ok. Me dicen, ¿podrías explicarlo rápido de nuevo? Vengo entrando. Sí, claro. Voy a eso. Simplemente estaba hablando acá de, bueno, es un algoritmo bastante sencillo de if-else, pero es como una práctica un poco más profunda de lo que estuvimos viendo el martes, porque el martes vimos la estructura como muy por encimita. Básicamente este algoritmo lo que hace es nada más evaluar que la respuesta que nosotros le estemos escribiendo a la computadora, aquí en esta línea donde nos dice escriba un número mayor que 5 y se va a multiplicar por 2, eso él lo estaría leyendo acá en la variable respuesta que nosotros declaramos aquí arriba como una variable de tipo real. O que respuesta entonces, él llega y evalúa acá que si sea mayor a 5 y en todo caso donde se cumpla esta condición va a estar ejecutando esta línea de instrucción y en todo caso donde esta línea, esta condición, perdón, sea falsa, se ejecutaría esta otra. Ojo entonces que ambos lados del cuerpo de la instrucción del sí dependen de la condición. Lo que esté aquí se ejecuta siempre que lo que haya acá equivalga a falso, siempre que esto se vaya a convertir en falso. ¿Cierto? Es decir, si yo lo dejo acá, así como está, siempre se estaría ejecutando esta línea de la instrucción. Y siempre que lo que verdadero. Siempre que lo que yo meta acá sea verdadero, entonces siempre se va a estar ejecutando esta línea de la instrucción. Es decir, en este punto más bien siempre me estaría ejecutando esta línea de arriba y nunca me ejecutaría esta. Entonces, vemos que acá, dependiendo del valor que haya guardada en esta variable, al realizar esta operación donde respuesta es mayor que 5, se va a estar ejecutando una de estas dos líneas. Luego de una de esas dos líneas, entonces, luego de decidir entre una de esas dos líneas, hace una segunda evaluación y decide si está o no imprimiendo estos resultados. En caso de que esto sea falso, que respuesta no sea mayor que 5, es decir, que respuesta sea menor que 5, entonces sencillamente no imprime nada y acaba el algoritmo. O sea, José Andrés me dice, no lo toma porque faltó el igual. Ah, ok, me estás hablando de lo que te pregunté acá. Ajá, es correcto. En este caso, si yo pongo 5, me va a decir que no se escribió un número mayor que 5 porque de dicho y hecho 5 no es mayor que 5. 5 es igual a 5. Si nosotros quisiéramos incluir el 5, tendríamos que usar el operador mayor, mayor o igual que, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pensé en eso ahora? Cualquier cosa, por si acaso no entienden qué fue lo que pasó acá y me preguntan cómo es que hizo eso, lo que hice fue agregar un igual. O sea, literalmente hice esto.
Qué molesto. Esto fue lo que hice, escribí el igual, pero ahora PSInt tiene como que esa práctica, eso antes no lo hacía en la actualización pasada, eso es nuevo, donde me une los operadores. Entonces, por si acaso se preguntan, lo que hice fue esto, pero al unirnos PSInt ahora es esto. Qué difícil entrar aquí, nos dice. ¿Por qué te costó? Está, digamos, el link lo tenemos en plataforma. Y ahí están como las instrucciones, ¿verdad? Por si acaso alguien también está teniendo dificultades. Recuerden que acá se va a ir habilitando semana por semana. Nada más tienen que meterse en el link y una vez que Webex les pregunte cuál sesión es, lo que hacen es ingresar el número de la sesión y cuando les pida contraseña le ponen un net y ya, así sería. Webex les facilita a ustedes si no tienen la aplicación de Webex, pueden utilizar la aplicación temporal, que es de hecho lo que yo uso. Esta es la aplicación temporal. Digan que funciona bastante bien. Dylan me dice, ¿y cómo hago para que me tome esos valores? Es que tomártelos en qué sentido, para usarlos. Para usarlos los declaras en una variable. Digamos, si yo quisiera usar aquí una variable, digamos que yo quisiera definir variables constantes. Ahí se me fue el nombre de constantes. Yo puedo llegar acá y definir, no sé, digámosle descuento, no sé, aunque aquí no hay un descuento. De hecho, tengo un ejemplo en este otro ejemplo, pero no importa, vamos a hacerlo acá. Digamos que fuera un descuento y como real. Y que entonces yo llego acá y en las inicializaciones lo que hago es inicializar descuento como, no sé, 0.1 para que sea un descuento de un 10%. Entonces, digamos que yo llego acá y meto una nueva línea y le digo, escribir, si el número es mayor a 10, se agregará un 1% de descuento al resultado. Ok, entonces yo llego acá y meto otra condición. Entonces tenemos que si respuesta es mayor, de hecho mayor a 5, dejémoslo así. Si respuesta es mayor a 5, entonces que ejecute el resultado. Y adicionalmente, si resulta ser que respuesta también es mayor a 10, entonces resultado obtiene resultado menos la multiplicación. ¿No? Resultado multiplicando a descuento. Entonces, si yo ejecuto esto y le pongo 15, el resultado es 27. Bueno, habría que modificar esto también, habría que meterle otra condición, pero la idea es esa. Hay una manera para que lo ponga aquí. ¿Cómo? Para que lo ponga aquí. No, no entiendo a qué te referís con eso, perdón. Andrei me dice, ¿es desordenado escribir la fórmula de un contador, por ejemplo, en el momento justo antes de aplicarla? ¿O es una mejor práctica escribirla al inicio del algoritmo junto con las inicializaciones, digamos? Andrei, eso es totalmente personal. Eso es algo de lo que hablábamos, de hecho, la sesión pasada también. Usualmente acá, para la gente que está comenzando, es bueno que ustedes se acostumbren a ponerlo al principio y les da como un, ¿cómo decirlo? Como un, a quien sea que esté leyendo el algoritmo de ustedes les da como una buena idea de que van a utilizar un contador. Entonces, en esa forma es buena práctica, en especial porque como ustedes todavía no están trabajando con funciones, sino que es un solo método principal el que están usando por ahora, sería bueno que inicializaran el contador al puro principio. Pero por otro lado, no es que esté mal inicializarlo después y definirlo después, porque de hecho, en cierta forma, ¿cómo decirlo?
como lo estás inicializando y declarando justo antes de usarlo, da como una especie de advertencia de cuál es el rango y cuál va a ser la función de ese contador. Por lo menos eso es como mi manera de verlo. Y de hecho en lenguajes de programación ya reales, por la manera y la fluidez en la cual trabajan esos lenguajes, muchas veces sí se hace eso. Que justamente antes de utilizar yo un contador, porque se utilizan en diferentes partes, yo llego y lo declaro y lo defino antes de usarlo. Entonces, en realidad no hay como una respuesta directa a esa pregunta de cuál es el adecuado, sino más bien yo diría depende mucho de uno. Y lo más importante sería nada más que lo hagas como ordenado, ya que no sea que andes declarando variables por todos lados, sino que si es un contador que vas a estar utilizando solamente en esa estructura, no veo por qué no. Sigamos si yo fuera a usar aquí, por ejemplo, un booleano de continúa, entonces yo podría llegar acá y decir, um, definir continúa como lógico y resulta ser que yo lo uso solo acá. Entonces, digamos, yo lo que le digo acá más bien es si continúa, que lo haga. De hecho, no tiene mucho sentido según este algoritmo, pero es como para darte un ejemplo de más o menos en qué tipo de casos se hace mucho eso. De hecho, bueno, ahorita ya les pregunto, tengo algo que preguntarles, ahorita voy con eso. Jared me dice, una pregunta, si envío el proyecto con la versión antigua de PSInt afectaría algo. No creo. Eh, yo le preguntaría a tu tutor, más que todo por el caso de que si fueran incompatibles, aunque no creo, pero si fueran incompatibles, habría que ver qué versión tiene tu tutor. Por otro lado, habría que ver si tu tutor ya actualizó. Entonces, más bien le mandas uno con la última versión y él no lo puede abrir. Entonces, yo que vos más bien le preguntaría a tu tutor qué versión está utilizando él y así se mantienen sincronizados. El algoritmo. Ah, ok. Lo que me estás preguntando es que les comparte el algoritmo. Sí, claro. Yo le puedo hacer copy-paste a esto. Déjame nada más y lo regreso a su estado original para que no tenga todas esas cosas ahí desordenadas que le metí. Ok, Dylan. Ya voy con Dylan. Dylan me dice, ¿cómo haríamos si le agregamos si le agregamos otro tipo de descuento? Quizás sea mayor a 20. Pues sería cambiar la, la condición. Ojo que, ¿verdad? Nada de esto es estático. Precisamente por esto era que yo quería que practicáramos esto un poco más a fondo en vez de pasar de una vez a ¿cómo se llama esto? A las estructuras de repetición. Porque muchas veces cuando la gente está comenzando ¿cómo se llama? A programar y a practicar acá en PSInt, cuesta mucho como agarrar ese pensamiento y recuerden que precisamente de eso se trata de este curso, se llama lógica para computación, no plantillas de programación, porque lo que necesitamos es que ustedes desarrollen esa forma de pensar. Entonces, ocurre mucho eso, ese tipo de preguntas de cómo hago yo tal cosa o digamos yo les enseño un ejemplo y me dicen, ok, pero ¿cómo hago yo para que no sea de tal manera, sino que sea de tal otra? Y se les olvida que yo aquí lo que les estoy dando como ejemplo no es una plantilla para que programen, sino un ejemplo de cómo funciona esta lógica. Entonces, si yo tuviera otro descuento para mayor, lo que tengo que hacer es meter tan simple y sencillo como otra condición. Ve que vos incluso, Dylan, me lo estás preguntando acá. Ok, ya estamos viendo, si es mayor a 10, yo meto un descuento, pero y si fuera mayor a 20, hay otro descuento. Ve que como me lo estás diciendo, está la sutileza del cómo se hace. Y si fuera mayor a 20, hay otro descuento. ¿Qué implica eso? Si no, de hecho, si no, no, porque 20 sigue siendo mayor a 10. Entonces, más bien, lo que hay que hacer es esto. Si es mayor a 20,
digamos que fuera, no sé, mm, que tendría que ser otra, bueno, no importa, digamos otra variable de descuento. Digamos descuento 20. Y descuento 20, lo que obtiene es un 0.5. Descuentazo enorme. Entonces descuento 20. Entonces aquí vamos como acercándonos cada vez más al resultado final que puede haber. Porque vean que la evaluación sigue una dirección lógica y vamos anidando los sís. Sí, bueno, esto lo tengo que cambiar. Y esto no existe. Entonces, tenemos que cuando comienzan a hacer las evaluaciones, son a partir de respuesta. Si respuesta es menor a 5, no tiene sentido que yo haga ninguna de estas evaluaciones, porque si respuesta es menor a 5, jamás va a ser mayor a 20 y jamás va a ser mayor a 10. Nada de esto va a llegar a ocurrir. ¿Cierto? Y esto debería estar dentro de un sino. Entonces, si respuesta es menor a 5, es mejor que yo me salte todas estas evaluaciones, no, ni pierda el tiempo con ellas, porque yo sé que todas van a ser falso y escriba de una vez, no se escriba el mayor a 5. Pero si sí es mayor a 5, bueno, ya sabemos que el resultado yo tengo que multiplicarlo por 2. No importa el valor que tenga, siempre que sea mayor a 5 lo vamos a multiplicar por 2. Sea 6, sea 20, sea 30, sea 40, no importa cuánto sea. Ya sabemos que esta condición implica que siempre se ejecute esta línea. Pero ahora viene la pregunta, ¿cuánto descuento le meto? Ok, respuesta es, opa, respuesta. Ok, respuesta es mayor a 5, pero ¿por cuánto? ¿Es mayor que 10 o es mayor que 20? Ok, vamos a evaluar eso. Entonces, resulta ser respuesta es mayor a 20. Si resulta ser que sí, digamos que metimos 25, entonces ejecuta el descuento para lo que sea mayor a 20 y acaba, porque vean, esto llega aquí al final, esto ya no lo ejecuta porque la condición fue verdadera, esto tampoco lo ejecuta porque la condición original fue verdadera, entonces estaría acabando el cuerpo del sí. Una vez que acabe el cuerpo del sí, pasamos a la siguiente evaluación. Si respuesta es mayor a 5, entonces, pues bueno, dijimos que era 25 y entonces sí ejecuta estas líneas de instrucción y luego acaba. Pero si resulta ser que fuera 15, entonces, si resulta ser que es 15, la primera condición es verdadera, lo multiplica por 2 y se convierte en 30. Aquí hay un error de lógica, ven. Por apresurarme me acabo de dar cuenta de ese pequeño detalle. Bueno, puede ser un error de lógica, depende mucho de nuestro, ¿cómo decirlo? Depende mucho de nuestros objetivos. Si el descuento aplica a lo que originalmente nos introdujo el usuario, entonces sí es un error de lógica, porque recuerden que esto va en un orden secuencial. Eso quiere decir que si yo aquí meto 15, el resultado me lo va a estar multiplicando por 2 y se va a convertir en 30. Entonces va a caer en que respuesta es mayor a 20. En cuyo caso, tenemos varias opciones. Podríamos o estar desplazando esto a los diferentes puntos o podríamos utilizar una segunda variable. Podríamos, digamos, no sé, digamos que tengamos respuesta final. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Recuerden, no tienen que hacerlo como yo lo estoy haciendo. De hecho, no, respuesta final es como implica otra cosa. Pongámosla más bien respuesta temp. Entonces, que esto sea respuesta temp, según respuesta temp. Entonces, el resultado lo que va a estar obteniendo es respuesta temp multiplicado por 2. Y vean que entonces estaríamos guardando poco a poco los valores de respuesta en el resultado. Aquí entonces tenemos que evaluar más bien respuesta temp y aquí también. Entonces, esta fue otra manera de hacerlo. Perdón, una manera de hacerlo, de corregir ese pequeño error de lógica, si quisiéramos
que las evaluaciones se estuvieran aplicando sobre la respuesta del usuario, ¿verdad? No sobre el valor final, porque en cuyo caso, si fuera sobre el valor final, sí tendríamos que seguir esta lógica de que las evaluaciones se realicen sobre sobre respuesta. La respuesta que hice yo aquí. Mira, estoy trabajando sobre el resultado. Entonces no estaba tan mal. Pero bueno, no importa. Veámoslo de esta otra forma. Indiferentemente de que también podríamos estarlo trabajando de esta forma. Opa. Respuesta. Esto no es resultado, supongo que es respuesta, respuesta. Ah, no, porque sí lo estamos trabajando con resultado, disculpen. Bueno, no importa, igual me sirve para demostrarles que igual se puede estar haciendo de esta manera y no hay ningún problema. Solo que aquí ustedes tendrían que acomodarlo para cuando el resultado sea mayor a 5, ¿cierto? Uf, veo que hace rato me están hablando. Ocupo hacer una pausa para llegar a ver en qué quedamos. Bueno, en qué vamos, perdón. Ya se me hizo un... Sí, sí, perdón. Eso es porque estoy intentando abarcar como muchos temas a la vez. Mis disculpas. A mí a veces me pasa mucho eso. Perdón si lo estoy enredando. Voy a volver a comenzar. Yo tengo el problema de que a veces cuando me pongo a improvisar, divago mucho. Por eso es que usualmente me gusta como que repasar un poco antes de explicarles algo, porque donde me pongo yo a divagar, se me ocurren muchas cosas y termino queriendo explicarles todo a la vez y a veces los confundo. Entonces, discúlpenme si hago eso. Déjenme ver nada más qué dudas tienen. La idea general que les quería dar era responder esa pregunta de Dylan y me fui en esa tangente y me emocioné de que es nada más ir incluyendo cada vez más condiciones y que se vayan anidando. Pero bueno, vamos a ver. Dylan, bla, bla. Ok, sí, ahí acá otros cuento más. Te desarrollo como una factura de agua. Eso sería darles la respuesta al que risa me da. Usualmente siempre me hacen esto. Siempre me dicen como que el proyecto sea como, no sé, tienen un proyecto de procesar empleados y llegan a sesión y me hacen, hagan un ejemplo de procesar empleados. Y yo siempre les digo a ustedes que yo no les puedo contestar esas preguntas. Yo no les puedo dar a ustedes la respuesta del proyecto. Lo más que puedo hacer es contestarles situaciones similares. Ana Yancy dice un sí anidado. Esto es un sí anidado, digamos, para ir haciendo evaluaciones continuas. Yo les podría enseñar algo similar. Ah, no, este hotel no tenía, no era el que tenía los descuentos, o sí. Ah, no sé, aquí, bueno, tiene solo uno. Porque como lógico con, ¿qué cosa lógico? ¿Dónde viste un lógico? Yo había borrado ese lógico era parte de un ejemplo que le estaba dando a alguien más, pero ya lo había borrado. No sé dónde viste ahora ese lógico. ¿Para cuál condición? Los apuestas, sí. Perdón, Michael, ahí ya vi el typo que había tenido. André nos dice qué contenido debe tener una variable que está definida como lógica. Las variables lógicas, André, recordemos que son variables biestado, ¿cierto? Eso quiere decir que solo van a tener valores verdadero o falso. Entonces se utilizan solamente para esos dos estados. Entonces, o las ponemos como verdaderas o como falso. Nayansi nos dice, pero quedó igual, resultado de respuesta multiplicado a 2. Ok, eso fue que me puse ahí a vacilar con el asunto. Básicamente, lo más que les quería demostrar era nada más eso. Las, digámosle, diferentes como evaluaciones. También fue que donde corregí el typo me confundí un toquecillo y se me olvidó que estábamos utilizando
dos variables. Mi dislexia, por si acaso, ¿verdad? Yo soy disléxico, como para agregar cosas al asunto, hizo que yo aquí leyera resultado y resultado. No, al revés, respuesta y respuesta. Pero sí es cierto, la verdad, entonces agregar esa segunda variable que yo metí era ilógico e innecesario, porque en realidad lo que estaría agregando es una tercera variable. Aquí ya tenemos dos, resultado y respuesta, y lo que estamos haciendo es utilizar esto, es lo que ocupamos cambiar. Esto debería, esto es respuesta y se guarda en resultado, sí, estamos bien. Se guarda en resultado. Entonces, podríamos decir que el resultado aquí es una especie de acumulador. Para los que ya saben lo que es un acumulador o los que no lo saben para que se vayan haciendo una idea poco a poco de lo que es un acumulador. No exactamente porque esto no es un bucle, pero podríamos alegar que el resultado es un acumulador porque vean que lo que vamos haciendo es acumulando valores en dos niveles diferentes. El primer valor que acumula es el doble de respuesta y el segundo depende de si hay descuento o no. Entonces, si hay descuento, lo que hace es que se estaría agregando el descuento que tenemos. A lo cual, de hecho, me viene una pregunta que si ustedes lo piensan, no cubrimos. Por eso es que siempre tenemos que tener muy claro, antes de iniciar un algoritmo, cuáles son los, ¿cómo se llama? Los objetivos del algoritmo. Porque viene acá la pregunta, ¿el descuento que estamos aplicando es sobre el resultado ya multiplicado o sobre respuesta? Es decir, si yo aquí meto 25, digamos, estaríamos acá en mayor de 20. El descuento que yo le voy a restar al resultado final va a ser un descuento de 25, es decir, un descuento del 50%, porque dijimos que ese era el descuento de cuando es mayor a 20, va a ser un descuento sobre el 25 que nos puso el usuario o sobre el 50 de haberlo multiplicado a los dos. Entonces, si fuera sobre el 50 ya multiplicado, tendríamos que hacer esto, ¿cierto? Resultado obtiene resultado menos resultado multiplicado por el 5% de descuento. Pero, si fuera sobre el resultado original, tendríamos que, no, resultado no, respuesta, tendríamos que hacerlo sobre respuesta. En cuyo caso, aquí lo que estaría haciendo es agarrar el 50, que el 50 era el 25 ya multiplicado por 2, y asignarle, de hecho no, perdón, acá, ahora sí, el 50 y asignarle su valor original restándole la multiplicación del descuento sobre el 25 original, ¿verdad? Por eso es que yo siempre les pregunto, si ustedes no están muy claros a la hora de hacer un algoritmo, perdón, no les pregunto, yo les digo que le pregunten bien al tutor, porque vean que acá básicamente lo que hicimos fue que nos desviamos sobre preguntas de tipo si los ángeles son hombres o mujeres, porque de ahí en lo que les estábamos dando el ejemplo, nunca acordamos si el descuento se aplicaba sobre el final ya multiplicado o sobre el resultado. Entonces esas son buenas cosillas, son detalles en la buena ingeniería del software que siempre es bueno aclarar. Andrés ya se me hizo un colocho. Perdón, José Andrés. Si tienes una duda en específica, me decís. Espero haberlo aclarado un poquillo mejor ahora. Intenté organizarme un poco más en la explicación. Pero si no, me decís y yo con mucho gusto. Ana Yancy nos dice versus resultado. Respuesta M por 2. Perdón, Ana Yancy, no entiendo a qué te referís. No sé si me estás preguntando algo o estás, no sé, amplificando o pidiendo que haga algo, no sé. José Andrés me dice, ¿puedes explicar otra vez el problema? Sí, en realidad el problema era muy simple. Lo que pasa es que le fuimos metiendo improvisaciones ahí del momento sobre los diferentes niveles de, ¿cómo se llama?, de descuento. Pero el problema originalmente era sencillamente si respuesta era mayor a 5.
Entonces, hagámoslo más sencillo, en realidad. Si el número es mayor a 5, entonces, para no andar haciendo tanto loco, se le resta, perdón, si el número es mayor a 10, se le resta 5. No, 8, para que no sean los mismos números. Y si el número, hagámoslo así, al resultado multiplicado, ya, para que sea bien específico. Y si el número es mayor a 20, entonces, ¿qué? Digamos, se divide a la mitad el resultado final. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya habiendo acordado esto, hagamos esto. En vez de descuento, pongámosle división. No, sí, sí. Y entonces, habíamos quedado acá. Ajá. Okay. Entonces, sí, implicamos que siempre se va a multiplicar por 2, básicamente, ¿cierto? Entonces, el resultado va a obtener respuesta multiplicado por 2 siempre que sea mayor a 5. Luego, si resultado es más, perdón, resultado no, si respuesta, sí, lo que nos dio ingreso al usuario, es mayor a 20, porque dijimos que la respuesta, le dijimos que se le va a restar 8 al resultado multiplicado. Entonces, tenemos que el resultado obtiene su valor original, pero le vamos a restar 8. Pero si respuesta no es mayor a 20, pero sí es mayor a 10, es decir, si fuera un 15, por ejemplo, resultado que ya está multiplicado, igual obtiene su mismo valor, pero a este, hay que modificar esto un poquito porque ahora funciona diferente, se divide entre 2, que en este caso, para aplicar el ejemplo de ese descuento que les dije, de la constante de descuento, en vez de nada más dividirlo entre 2, lo que estamos haciendo es que lo estamos multiplicando por la variable de descuento. Variable constante, en realidad, aunque suene un poco contradictorio. Variable constante, por si acaso se preguntan por qué lo digo así, yo le digo variable constante, porque en PSInt lo que hacemos es que declaramos una variable como cualquier otra que la utilizamos como si fuera una constante, porque PSInt no tiene palabras clave, o por lo menos no tenía. Debería ver si en esta nueva actualización le metieron, para utilizar, para definir una variable como constante. Pero bueno, en todo caso, vemos que descuento, ¿verdad? Ya no existe, perdón. Esto debería ser división. División tiene un valor de 0.5 y cualquier número multiplicado por 0.5 se divide entre 2. Entonces el resultado obtiene su valor multiplicado por 0.5. Si la respuesta, sin embargo, fuera mayor a 5, pero no es mayor a 20 y tampoco es mayor a 10, entonces tenemos que esta línea no se ejecuta. Entraría en el si no, pero al evaluar esto tampoco se ejecuta. Entonces tendríamos que solamente estaría multiplicando el resultado entre 2 y luego me los va a reportar. Que de hecho esto lo deberíamos quitar porque ahora tenemos condiciones adicionales. Vamos a ver qué me han dicho. Michael me dice, si el número es 15, por ejemplo, me parece que no entra en la condición del 10 porque no cumple con lo de 20. Sí entra porque, Michael, recordemos que esta condición depende de esta. Ojo que si el número es 15, esta condición es falsa. Si esto es falso, entonces yo entro directamente acá. Y si yo entro acá, ve que el cuerpo de instrucción del si no, lo que es otra evaluación que evalúa si respuesta es mayor a 10. Y como respuesta en este caso es mayor a 10 porque es 15,
esto es verdadero. Y como esto es verdadero, entonces ocurre. Excelente, Michael. Me alegra que entendas. Bueno, que hayas entendido. ¿Alguien más que haya quedado con alguna duda? O a quien los haya enredado o que los haya enredado un poquillo. De verdad les pido disculpas. Yo tengo ese problema. Yo divago mucho al pensar. Entonces, de ahora en adelante, si ven que estoy divagando mucho, me levantan la manilla y me dicen, hey, reorganice sus pensamientos, por favor, porque yo estoy consciente que yo tengo ese problema, a veces me emociono mucho, entonces necesito como que estructurar mis pensamientos. Em, Nadie me ha dicho nada, no sé si será que es que vamos bien o si alguien está typeando. Eso es algo, lástima, Webex no tiene. La otra plataforma me decía cuando alguien estaba escribiendo, Webex no. Hagamos esto, si Michael me dice que va bien, excelente, eso me alegra. Nada más, si alguien está typeando y ocupa más tiempo, denme acá, levántenme la manillo, por si acaso. Ah, bueno, José Andrés me dice, yo estoy un poco confundido. ¿Con qué, José Andrés? ¿En qué te puedo ayudar? ¿De dónde surge esta confusión? A ver si podemos aclararlo un poco y yo con muchísimo gusto. Con la formulación del problema. Eh, bueno, recordemos que esto fue un ejemplo como informal, ¿verdad? Esto no es ve que acá no hay como un problema específico. Nada más estamos jugando con las variables y los valores. Entonces, no es como un programa real, digamos acá, este otro ejemplo que tengo para hoy, sí emula un programa más real, un problema ya más verdadero. Pero este de aquí es nada más algo que como informal que yo les puse para travesear y ver cómo anidamos las cosas. Entonces, en realidad, no es un problema en sí a resolver, sencillamente estábamos jugando, queriendo ejemplificar un caso donde si el número es mayor a 5, dependiendo de por cuánto sea mayor, va a estar ejecutando diferentes alteraciones a la ecuación. Entonces, tenemos que si es mayor que 5, se va a multiplicar por 2 siempre. Si además de ser mayor a 5 es mayor a 10, entonces a ese número multiplicado por 2 se le resta 5. Y si en vez de ser mayor a 10 es mayor a 20, lo que hace es, en vez de restarle 5, ese número ya multiplicado entre 2 se divide entre la mitad. ¿Sí queda un poquillo más claro? No, no es un problema como concreto, digámosle, es nada más como que travesear con PS int. Joseph me dice, profesor, una duda. Es solo como recomendación. ¿Usted ha probado utilizar otra aplicación para hacer estas tutorías? Sí. De hecho, antes usábamos otra, pero la cátedra decidió pasarse a Webex este cuatrimestre y pues bueno. Es que Webex he tenido problemas y otros 3 compañeros nunca pueden entrar. De hecho, estoy justo ahora transmitiendo esta clase a mis compañeros por otra plataforma. Jeje. Bueno, yo sé, para empezar, muchísimas gracias por esto. O sea, vieras que muy, ¿cómo se dice? Muy detallista de tu parte que le estés transmitiendo a ellos esta sesión. Me alegra mucho porque entonces podemos alcanzar a más personas y es un esfuerzo adicional tuyo para ayudar a otros compañeros. Entonces demuestra mucho compañerismo. Entonces para compensar, perdón, para compensar, no, para comenzar, muchísimas gracias por eso. Continuando, vieras que antes utilizábamos Big Blue Button. En mi opinión, Big Blue Button pues era más sencillito. Tenía esos problemas de que más bien era más sencillo y no tenía suficientes como herramientas, pero yo sentía que era como más intuitivo por eso, porque tenía menos herramientas y menos cosillas. Pero se intentó pasar a Webex más que todo porque como ahora todo es virtual por coronavirus, ya no están dando tutorías en físico ni nada, sino que todo es virtual. Big Blue Button se estaba saturando mucho. El cuatrimestre pasado, de hecho, tuvimos problemas cuando empezó todo este asunto porque se nos caía la plataforma, porque había mucha gente de la cátedra usándola. Entonces, esa fue por lo menos una de las razones.
de mayor peso. No sé si la única, pero fue de las razones más peso por la cual se decidió pasar a Webex. Pero, si quieren, yo puedo delegar esto a mi supervisor y hacerle saber que muchos de los estudiantes como que no les está gustando Webex. Yo ahora se lo podría comunicar y ver si él considera quizá que utilizamos otra plataforma, pero habría que ver. Está muy complicada, sí. Sí, no, no es la primera vez que lo oigo, digamos. Si quieren ahora yo le hago saber a él a eso, que a algunos no les está gustando mucho. Andrei dice, en Teams o en Zoom sería genial. Podría preguntar, porque yo, bueno, no sé. No sé si la cátedra usará una de esas. Joseph dice, ¿será que si se le hace la recomendación a la cátedra, ellos contestarán, por ejemplo, en el propio Microsoft Teams o Zoom o incluso Google Meet? Bueno, como les digo, yo voy a delegárselo a él, pero si ustedes como estudiantes entre todos se juntan y hacen la recomendación, si le mandan correos a la cátedra entre todos, la cátedra definitivamente va a escuchar. Es como cuando hacen apelaciones. Mientras más gente apele a algo, más atención se le da. Entonces, si todos ustedes como estudiantes se unen y le mandan un correo a la cátedra y todos dicen que no les gusta Webex, que si por favor, que sí les gustan las sesiones, pero que no les gusta la plataforma que están usando, que si podríamos utilizar otra, la cátedra tiene que considerarlo. Recuerden que la voz del estudiante en UNED se busca que siempre se escuche. Que eso nos dice Tim lo usa, por ejemplo, la materia de métodos de estudios a distancia. Ah, bueno, excelente, entonces podríamos verlo. Bueno, podríamos verlo, lo digo como si yo estuviera a cargo de esa decisión. Podría consultarlo más bien yo, a ver qué me dicen, pero igual sí les recomiendo que ustedes hagan si están insatisfechos, que hagan pues el movimiento, para que pues, hagan su voz, pues, escucharse. Las tutorías son Microsoft Teams, ok. Pues sí, como les digo, nada más hacerlo saber. Sí, por supuesto, yo sé, con muchísimo gusto. Usted la ve más complicada, me dice, bueno, él o ella. Nunca supe. Vieras que sí, no. Webex, eso es como les digo, Webex, yo diría que es como comparar. Ok, un ejemplo muy acorde a es como comparar PSInt con un IDE de un lenguaje de computación más avanzado. Obviamente el otro IDE va a ser más complejo, pero es porque tiene más funciones, tiene más cosas. Digamos, yo en la otra plataforma que usábamos no teníamos nada de esto. Entonces, yo diría que es como que sus ventajas y sus desventajas. Entonces, tenemos más funcionalidad y más opciones y más herramientas al costo de ser un poquillo como que más complejo. Pero, como les digo, si a ustedes no les gusta, nada más háganse escuchar y la cátedra pues tiene que escuchar. Una buena aplicación sería la que el nombre comienza con B. No sé cómo se llama. Big Blue Button, quizá. Esa era la que usábamos antes. Era muy simple, era muy sencilla, la verdad. Pero bueno, vamos a continuar. Me parece que no hay dudas por el momento. Entonces, vean que, ah, vean, curiosamente, acá este ejemplo, vean que se parece mucho al que estamos. Ese era el que yo recordaba que incluía esos detalles. Ah, no, este no tiene descuento, sino, este es nada más varias animaciones seguidas. Déjenme nada más recordarme, el hotel sí me acuerdo. Sí, después estamos. Ah, este es uno bonito. Ok. Quiero preguntarles, sin embargo, ya que a fin de cuentas estas sesiones son para ustedes y estoy viendo que dicho y hecho, sí nos conviene practicar un poco más, ¿qué prefieren hacer? ¿Quieren ver estos ejemplos? ¿Quieren ver el ejemplo del if? Tengo más de if, tengo este otro de switch un poco más complejo, o quieren que les hable un poquito de los bucles, aunque oficialmente los estaremos viendo el martes. Si me preguntan mi recomendación, yo les recomendaría que practiquemos un poco más, porque vean que sí estoy viendo que a pesar de que ya conocen las estructuras, sí hay como que un poquillo de confusión ahí a veces entre cómo se hacen las cosas. Entonces yo sí recomendaría que practiquemos un poco más porque es lo que usualmente hacemos. Pero si ustedes prefieren pasar de una vez a bucles, podemos ver en este rato que nos queda, en estos 50 minutos, bucles.
Me dice práctica, por favor. Ok, excelente. Podemos practicar, pero ir rápido. Ok, está bien. Vamos entonces un poco más rápido. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer un esfuerzo por ir un poco más rápido. Si alguno siente que más bien me estoy apresurando demasiado, me dice, por favor, no tengan miedo de preguntarme algo o de sentir que voy muy rápido. ¿Ok? Nada más, voy a intentar apresurarme un poco. A ver. Dice, podemos practicar, pero ir... Ah, sí, ok. Michael dice, si nadie quiere practicar, yo soy hopeless. No, pero sí hay gente que está diciendo que practica y vieras que sí sería como que buena ideilla. Pero igual el martes los vemos. Andrés dice práctica es el maestro. Excelente, ok. Vean que entonces esto es algo un poco más similar a como acabamos de modificar el algoritmo anterior, solamente que este sí ya está más estructurado y ya tiene como que un problema más real, no como el anterior, que el anterior lo que hicimos fue como un ejemplo ahí raro. Entonces, vean que este algoritmo, bueno, se llama sistema de becas porque es un ejemplo como si estuviéramos trabajando con becas. Entonces, vean que dice, bueno, primero define una variable llamada nota de tipo real y llega y dice, digite su nota para la asignación de una beca. La respuesta la lee en nota. Entonces vean que comienza a hacer las evaluaciones. Si resulta ser que la nota que le ingresamos es menor o igual a 10 y vean que aquí se empieza a complicar la cosa, la nota es mayor o igual a 9, entonces llega y escribe, se le ha asignado una beca de tipo A. Ojo la implicación de este i, ¿verdad? La implicación de este i lo que implica es, y mientras escribo esto, quiero hacer un paréntesis para recordarles, estos paréntesis no son obligatorios, porque la primera sesión alguien me preguntó por qué estaba metiendo yo esos paréntesis. Yo los estoy metiendo en este momento para hacer más explícito qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces no crean que ustedes tienen que hacer esto, yo lo estoy haciendo como para que ustedes lo vean de manera más explícita que ocurre acá. Tenemos que la condición es todo esto, ¿cierto? Estos dos paréntesis. Y tenemos que la condición, es decir, para ingresar a esta parte del sí, implica que ocupamos que esto sea verdadero y que esto sea verdadero. Porque esto es una conjunción. Si alguna de estas dos condiciones o subcondiciones, digámosle, es falsa, toda la condición se convierte en falsa. Como los que ya llevaron lógica algorítmica quizás sabrán. Porque el y, recuerden, implica la unión de ambas condiciones. Entonces, básicamente aquí lo que estamos diciendo es si la nota está entre un 9 y un 10. Únicamente en esos casos. ¿Cierto? Vean, si la nota es menor o igual a 10 y menor o igual, mayor, perdón, o igual a 9. Si se le asigna esa beca, se le reporta que se le asignó esa beca. Vean que aquí acaba el cuerpo de la condición, como acaba el cuerpo, bueno, el cuerpo del sí, digámosle, como acaba el cuerpo del sí y como sí ingresó, entonces se salta el sí no y salta de una vez al fin del sí y acaba el algoritmo. Por otro lado, si es menor, si alguno de estos dos no se cumple, es decir, si resulta ser que es menor a 9, ojo, no 9, tiene que ser menor a 9, desde número negativo infinito hasta el 8.999999 infinito, caemos aquí abajo. En teoría, podría decirse que también 11, si excedemos el 10, pero estamos asumiendo que ese caso no existe porque no existe la nota 11, o no debería existir por lo menos. Entonces, si no, si esta condición entera es falsa, que depende de una de estas dos, ingresamos a esta parte del cuerpo del sí superior, del sí más arriba. Al ingresar a esta parte del cuerpo, vean que la primera línea de instrucción que se topa es una nueva evaluación de condición, que es precisamente la anidación de los sí. Al yo anidar los sí, ingresamos en otra condición que dice, si nota es menor o igual a 8.9 y nota es mayor o igual a 8, es decir, ahora estamos en un rango de entre 8 a 8.9, entonces se le indica al estudiante que adquirió una nota de tipo, adquirió una beca de tipo B. Pero si no se cumple esto, ojo que entonces
quedemos acá. Ojo que entonces para llegar a este punto se tiene que cumplir que la nota no esté ni en el rango de 9 a 10. No se encuentra en ese rango, entonces entramos a este si no. Tampoco se encuentra en el rango de 8 a 8.9, entonces entramos a un segundo nivel de si no. Cuando entramos a este segundo nivel de si no, entramos a otra nueva evaluación de un tercer sí anidado. 1, 2 y 3. Ojo que todos dependen del si no, ¿verdad? O sea, todos estos sí están encadenados. Lo que quiere decir, hagamos una pequeña pausa aquí, quedamos acá. Quiere decir entonces que vean que incluso si yo le meto aquí un 11, nada de esto se va a evaluar. Porque si yo meto aquí un 11, entro acá. Pero como es 11, también entro acá. Y como es 11, tampoco cumple esto y esto acá. Perdón, y entro acá. Entonces no estaría asignando, entre comillas, una beca que no sea verdadera. Vean que todo queda encadenado, es como un árbol. Nada está por fuera. Entonces, volviendo al ejemplo del árbol, siguiendo esta rama, esta trama, donde la nota no se encuentra ni entre 9 ni 10, ni entre 8 y 8.9, ni tampoco entre 7 y 7.9. Bueno, no, de hecho quedamos acá. Entonces, si se encuentra entre 7 y 7.9, digamos que fuera un 7.5, ingresa y le dice que se le asignó una beca de tipo C. Pero si no se encuentra entre ninguno de esos puntos, entonces entra al final y dice no se le asignó ningún tipo de beca. Y acaba el algoritmo. Si ustedes me dicen, pero yo quiero controlar el caso de que fuera una nota que no debería existir, como el 11, pues bueno, podemos agregar un nivel más. De hecho, podríamos agregar varias cosas. Podríamos hacer una evaluación adicional en cada uno de los sís. Podríamos hacer una evaluación interna. Podríamos hacer una evaluación dentro de este si no, que si la nota es 11, entonces que no haga nada de esto. Pero les digo yo a ustedes, me parece que todos podemos concordar que la mejor opción a seguir sería agregar un primer sí aquí al principio. Si nota es mayor a 10, entonces, vamos a dejarlo así. Si no, escribir nota ingresada no válida. ¿Por qué? Porque el hecho de que la nota sea mayor a 10 implica que obtuvo una nota imposible, que no debería poder tener un estudiante. Se supone que las notas nunca deberían llegar a 11. Es más, nunca deberían exceder el 10, porque se supone que es el límite, es el tope. 10 es 100. En todo caso, aún si por puntos extra algún alumno se sacara más de un 10, digámosle, usualmente lo que se hace es que se redondea. Y lo que hacemos es que en el cuerpo del si no, metemos lo que ya teníamos. ¿Por qué de esta manera? Si ustedes me preguntan a mí. Bueno, en mi opinión, yo lo preferiría así porque de esta manera, de una vez, si resulta ser que metieron una nota que no es válida, entonces de una vez reporta el error y se salta uno todo este montón de evaluaciones innecesarias. Es más efectivo, es más directo. Es más, podríamos ir un paso más allá y decir que evalúe también si la nota es menor a cero. Me va a dar error porque hay algo que les quiero preguntar, entonces no lo voy a escribir. Si nota es menor a cero. Entonces, aquí tenemos dos condiciones. Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo escribirían ustedes esa condición compuesta para que funcione? Según lo que queremos hacer. Queremos que en caso de que me metan un número mayor a 10, pero también en el caso de que me metan un número mayor a 0, ingresemos acá. Caso contrario, siempre que me ingresen una nota que se encuentre entre un rango de 0 a 10, estaríamos ingresando en este otro sistema de notas. Les pregunto a ustedes, ¿qué operador meterían ustedes aquí? Voy a ir viendo a ver qué me han dicho. José Andrés nos dice, ¿los puedes pasar? Ah, sí, 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 ya les paso el algoritmo. Ah, se los voy a pasar así, para, aunque esté con ese errorcillo, no importa. Voy nada más, quedé con otra pregunta de José Andrés, ok. Ya me devuelvo.
Me dice José Andrés, una pregunta, si el usuario pone 11, ¿qué estructura sirve para recordarle que es el número? Ah, bueno, excelente, excelente, José Andrés. Lo notó incluso antes de que yo atendiera ese detalle. Qué molesto que te haga esto ahora. Joseph me dice, profe, otra duda. ¿Se van a abarcar ciclos ETS clase? Me imagino que preguntabas en esta clase. Si nos da tiempo, pero no creo que nos dé tiempo. Creo que hoy vamos a practicar más que todo, porque la gente lo que quiere es más que todo practicar y sí es bueno que practiquemos todas estas condiciones. La gente a veces las da por alto y muchos de los errores que usualmente se tienen cuando están intentando hacer sus algoritmos son por falta de práctica de detallillos como estos. Pero el martes la idea es que sí, de una vez veamos todos los bucles y luego el sábado los practicamos más. Andrei me dice con el O, bueno, el O o el OR, dice Elizabeth, ajá. Y ahí quedamos, ok. Exactamente. Ojo que acá lo que usamos es un O en vez de un I. ¿Por qué? Porque si yo aquí meto un I, vamos a ver lo que ocurre. Estamos hablando de que esta evaluación, él me va a decir que la nota ingresada no es válida solamente cuando el valor de la nota sea mayor a 10 y cuando sea menor a 0. Es decir, esta línea nunca se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es algo imposible, es una condición imposible. Era una, ¿cómo era? Lógica para computación, perdón, algorítmica. Falacia no era, falacia eran las preposiciones que podían ser falsas. Una contradicción, sí, una contradicción, sí. Sí, aquí lo que tenemos es una contradicción. Nota, si nota es mayor a 10, implica que no es mayor a 0, y si nota es menor a 0, implica que no es mayor a 10. Entonces esta condición siempre va a dar verdadero, indiferentemente del valor que ingresemos. En cambio, si tenemos el O, recuerden que esto es un O inclusivo, lo cual quiere decir que esta condición llega a ser verdadera siempre que cualquiera de estos dos detalles, cualquiera de estas dos preposiciones o subcondiciones, digámosle, sean verdaderas. Entonces, si yo ingreso un -1, esto es falso. Esto de aquí es falso. Pero esto es verdadero. Y como esto es verdadero, la preposición completa se convierte en verdadera. Y como es verdadera, ingresamos en el cuerpo donde nos dice que la nota ingresada no es válida. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Disyunción, nos dice Andrei. Exactamente, es una disyunción. ¿Alguna duda? Si alguien está escribiendo alguna duda, pónganme la manillo. Cuando alguien, por si acaso no sabían, cuando alguien aprieta el botón de levantar la manita, suena un pitido. Entonces, yo ahí los escucho. Si alguien me está escribiendo una duda y ocupa más tiempo, ok, excelente. Ya los espero. José Andrés nos dice, bien, pero yo pondría un repetir si el usuario quiere poner, por supuesto, por supuesto, esa es la evaluación del repetir. Lo que pasa es que como todavía no hemos visto bucles, no está como que implementado. Pero por supuesto que sí, ahí es donde empezamos a ver lo que son las evaluaciones. Por si acaso lo quisieran ver, lo voy a hacer. No se preocupen si no lo entienden. Recuerden que, por lo menos oficialmente hablando, no hemos visto todavía el repetir. Nada más lo voy a implementar de una vez como para los que ya lo sepan. Normalmente no haría esto, yo les diría tengan paciencia, pero considerando que estamos tan cerca del proyecto, no importa, lo vamos a hacer. Repetir, y aquí podríamos usar una condición booleana o podríamos hacer una evaluación directa. Entonces digamos, repetir hasta que, no, de hecho sería mejor una evaluación booleana. Porque, ok, no, se lo voy a demostrar.
Hagan de cuenta, para los que no saben cómo funciona el repetir, les voy a dar una explicación brevecita, así rápida. El repetir básicamente lo que hace es que indiferentemente de qué, siempre vamos a ingresar en este cuerpo de instrucciones. Siempre. Este repetir es nada más como para decirle a PC, prepárese porque esto quizá lo tenga que repetir. Entonces él viene acá, ok, y empieza a hacer las instrucciones. Lo que pasa es que al final acá, este hasta que es una condición. Entonces, el hasta que mete aquí una condición que siempre y cuando dé verdadero, no se va a repetir. Ojo que dice hasta qué, ¿verdad? Vieron todo el montón de explicación que me estoy saltando. Normalmente esto nunca lo haría, pero bueno. Siempre que hasta que sea falso, se va a seguir repitiendo. Siempre. Entonces, básicamente, para efectos de este ejercicio que estamos haciendo acá, lo que tienen que saber es que para nosotros escapar de este bucle, ocupamos que esta condición sea falsa. ¿Qué condición meterían ustedes ahí? Ya les dije que podemos hacer una condición doble o un booleano. Booleano, por si no lo saben, por si acaso, yo ya estoy muy acostumbrado a decirles booleano, pero con booleano me refiero a valores lógicos, tal y como el que tenemos acá. Yo personalmente preferiría un valor lógico. Entonces, les hago una pregunta doble. ¿Qué condición meterían ustedes ahí y por qué creen ustedes que yo en lo personal preferiría el valor booleano o lógico por encima de la evaluación doble? Andrei me dice, no meteríamos el nombre de una variable. Sí, 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 ok, sí. Con evaluación doble me refiero a una evaluación como esta, ¿verdad? Con dos condiciones. Y con evaluación booleana me refiero a evaluar una variable lógica. Yo metí aquí este falso porque falso es un valor lógico, es como que yo meta 5. Lo que pasa es que, o sea, lo metía a motivo de ejemplo. Digamos, si yo dejo esto tal y como está, siempre va a llegar al final y va a asumir que es falso, es decir, nunca se va a repetir. Tal y como si yo dejo esto en verdadero, esto sería un bucle que se repite, no, hasta que verdadero, perdón, al revés. Si yo dejo esto aquí en verdadero, siempre va a salir. Más bien, si yo lo dejo en falso, se va a repetir infinitamente, porque va a llegar acá y va a decir, hasta que falso, ok, entonces no he cumplido la condición para salir de aquí. Entonces, esto es un famoso bucle infinito. Pero por supuesto, ¿verdad? Yo aquí normalmente, cuando yo les digo a ustedes evaluación booleana, yo me refiero, digamos, ok, que yo tuviera acá, definir cont como lógico, y digamos que vamos a inicializar, no sé, opa, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué eso está así tan raro? Ok, digamos que yo voy a inicializar cont como, ¿en qué lo podríamos inicializar? Eh, como verdadero. Y no les voy a decir qué más hacer ahí, porque a eso me refiero con la evaluación del booleano, pero el punto es que entonces, básicamente la evaluación acá que se hace es de cont. Entonces, dependiendo del valor de cont, si cont tiene al final un valor verdadero, entonces salimos del bucle, porque es hasta que esta preposición sea verdadera. Si cont tiene un valor de falso, entonces hasta que la preposición es falsa y yo repito nuevamente. Opa, pero nadie me ha dicho nada. ¿Cómo? Nadie tiene una idea como de qué evaluación hacer ahí al final y por qué yo preferiría esta evaluación booleana sobre la condición doble.
José Andrés me pregunta, ¿cuál era la pregunta? Ok, la pregunta es una pregunta doble. ¿Qué condición meterían ustedes aquí? Es decir, si fuera una condición booleana, tal y como está aquí puesta, ¿cómo controlarían ustedes que esto funcione? O si fuera una condición doble, como ya les dije, ¿qué condición doble meterían ustedes aquí? Es decir, ¿qué escribirían ustedes dentro de estos paréntesis para que este bucle no se vuelva infinito? Ojo que la condición a cumplir es para que el bucle acabe, la evaluación debe ser verdadera. Es decir, para poder nosotros salir de este bucle que engloba todo el sistema de evaluación de notas con becas, ocupamos que la condición a nosotros de evaluar se convierta en verdadera. Siempre que la condición sea falsa, se va a repetir el bucle. Nuestro objetivo es lograr que si nos meten una nota incorrecta, es decir, que esté fuera de los valores entre 0 y 10, que sea mayor a 10 o menor a 0, entonces que se vuelva a repetir el bucle para que el usuario pueda ingresar una nota válida después de haberle dicho que la nota es inválida. Entonces, ¿qué condición meterían ustedes aquí a evaluar? Y aparte de qué condición, ya les dije que yo personalmente preferiría la evaluación de un valor booleano. ¿Por qué creen ustedes que yo personalmente preferiría esa condición? Elizabeth me dice, hasta que se asigne una beca, ya sea A, B o C. Ajá. Pero ¿cómo escribirías vos aquí esta evaluación o cómo lo harías? José Andrés nos dice, nota mayor a 10, mayor o igual a 10 y nota igual a 0. Ok, me estás diciendo básicamente entonces que la condición a evaluar sea esta. Nota, me dijo, sí, mayor o igual a 10 y nota igual a 0. Así. Así entonces. Andrei nos dice hasta que cont sea igual a verdadero. Ajá, pues sí, eso sería esa sería la versión del booleano. Pero entonces, si nosotros vamos a hacer la evaluación por medio de evaluación de una variable booleana, Andrei, ¿cómo harías vos para ese control del booleano? ¿Dónde lo meterías? Porque ojo que el booleano aquí lo estoy inicializando en verdadero, pero entonces el booleano no cambia. Cuando llegamos acá al final, cont va a ser siempre verdadero. Eso quiere decir que el bucle no se va a repetir nunca. ¿Cómo hacemos nosotros para controlar eso? Mientras tanto, sigamos con José Andrés. ¿Así lo dejarías vos, José Andrés? ¿No es algún problemilla ahí? ¿Qué harías si yo te digo que me parece que eso es un bucle infinito? Esta condición acá nos estaría resultando en un bucle infinito. ¿Por qué? Y igual, sigue siendo un bucle infinito. Ojo que, ¿verdad? Lo que yo les dije aquí arriba. Aquí yo estoy implicando, siempre que hagan una condición es de mucha ayuda leérsela a ustedes mismas en voz alta. Yo aquí le estoy diciendo a PSINT que evalúe, nota tiene que ser mayor o igual a 10 y también nota tiene que ser igual a 0. Eso es una contradicción. Recuerden que yo les dije que siempre que nota sea mayor o igual a 10, implica que va a ser mayor a 0. Y si nota fuera igual a 0, jamás va a ser mayor o igual a 10. Igual de la otra forma, si hiciéramos esto, si nota es menor a 0, jamás en la vida va a ser mayor o igual a 10. Entonces, esto es un bucle infinito porque es lo mismo a que yo haga esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué modificación opinan ustedes que había que hacer aquí? O aquí, si recordarán.
La diferencia entre la conjunción y la disyunción sería como la evaluación original, el O. Y aquí sería mejor un menor o igual, porque si lo tenemos como menor, esta, opa, de hecho no. Ok, hay que cambiar esta evaluación, de hecho, no noté ese detalle también. Ocupamos que nota sea menor, ven, por eso es importante leerse a uno mismo ¿cómo se llama? Las evaluaciones. Ojo que aquí ahora lo que yo estoy diciendo es, si nota es menor a 10 o si nota es mayor a 0, de hecho aquí debería ser menor o igual, o mayor o igual a 0, entonces acaba el bucle. Siempre que esto no se cumpla, es decir, siempre que resulta ser que nota es, bueno, no, perdón. José Andrés tenía, tenía razón, sí, sí, sí. Bueno, más o menos. O sea, fue que yo copié mal los operadores. Ya acabamos todos confundidos al final. Ya me enredé yo también. Nota menor o igual. No, sí. Ya vi que acá los invertiste. Sí, acá quedaron bien. Más bien. Mira, es que habías invertido así, yo no lo noté también. El error fue mío. Entre los dos nos enredamos, la verdad. Eso a veces ocurre. Por eso es que a mí me gusta, vean que por eso es que a mí me gusta mucho que practiquemos esto siempre. Porque vean que uno a veces también se confunde. Vean que ahora sí, entonces aquí lo que estamos implicando, el bucle se va a repetir hasta que la nota sea menor o igual a 10. No, si eso. ¡Ah! Ok, sí tiene que ser un O. Menor o igual a 10 o que la nota sea mayor o igual a 0. ¿Saben qué? Pongamos la prueba y listo. Pero sí, sí, estoy seguro que sí es. Porque si ocupamos que una de estas dos sea verdad. Porque si las dos no pueden ser verdad. Entonces si yo meto 11, el bucle no se repitió. Extraño. Mm, Ahí sí sabría. Oh, tranquilo, tranquilo. Ya entendí. Ok, primero que todo, esto lo tenemos que incluir en el bucle. No se me olvidó. Luego tenemos que usar repetir siempre que sea falso. Es otro detalle que siempre tengo. Siempre se me confunde con el do while. Esa es otra de las explicaciones que me hizo falta hacerles. Usualmente el hasta que no funciona de esta manera. El hasta que es una estructura que ya no existe. En los lenguajes de computación lo que se usa es el do until. Perdón, esto es el do until. En los lenguajes de computación lo que existe ahora es el do while. Que básicamente en vez de el hasta que sería como si esto fuera repetir mientras que, por así decirlo. Pero en PSInt no funciona. PSInt es hasta que se cumpla tal condición. En cuyo caso, sí, exacto, por eso me confundí, porque lo empecé a evaluar como un do while. Mis disculpas. Lo que ocupamos es que hasta que se siga repitiendo, hasta que nota sea menor o igual a 10 y que nota sea mayor o igual a 0, es correcto. Es una evaluación inversa a la que normalmente haríamos. Y ahora sí se va a repetir, a menos que ingresemos un valor válido. Ya ahí está. Perdón si los confundí. Ocurre.
Para explicarles, por si acaso no me entendieron la explicación rápida que di, ocurre que vean que la evaluación es diferente. Todavía no me han contestado la otra pregunta, ¿verdad? Del booleano. Entonces, mientras piensan la otra pregunta, les voy a dar esta otra explicación. Ojo que repetir hasta que sería como si fuera, perdón, do until. Antes, así era como se trabajaba, hace muchos, muchos años. Hoy por hoy, las estructuras de repetición que se utilizan, o bueno, la equivalente a esta, es un do while, que básicamente en español sería repetir mientras que. Vean que la sutileza es la evaluación que se hace. El repetir hasta que o el do until, la forma en la que trabaja es el bucle se va a repetir hasta que se cumpla tal condición. Es decir, hasta que el resultado sea verdadero, tal y como lo vimos acá, hasta que se cumpla que la nota esté entre este rango, se va a seguir repitiendo el bucle. Por otro lado, la estructura de repetición con la que la mayoría de programas trabajan, que es el do while, es la evaluación inversa. Se repite siempre y cuando esté ocurriendo lo contrario. Es decir, se repite mientras que la nota tenga un valor inválido. ¿Sí me entienden? La evaluación es inversa. Vieran que es muy curioso porque cuando yo vuelvo a PSINT, como uno trabaja con los otros lenguajes, a pesar de que yo ya he dado varias sesiones, he dado de estas sesiones varios cuatrimestres, siempre me ocurre, por lo menos una vez, que me hago enredos por esa sutileza de la diferencia. Y yo la tengo clara, yo en mi cabeza yo la tengo consciente, porque vean que estoy consciente de cómo funciona. Lo que pasa es que como uno ya automatiza tanto este proceso de programación, de ahí uno se enreda y eso es un poquillo, es como, no, perdón, esto sí no era. ¿Cómo era? Ah, sí, ok, no. La razón por la cual se los digo es, bueno, por dos razones. Primero, porque antes de entrar en estas estructuras de repetición, siempre me gusta darles a ustedes este pedacito de historia para que estén conscientes, porque luego cuando empiecen a ver C++, que es lo que ven en la introducción al programa, para que no se queden enredadísimos y no entiendan por qué ya el do while no les funciona como el hasta qué. Bueno, ahora ya lo saben. La segunda razón por la cual se los digo es porque, bueno, el día de hoy, en realidad, es porque de ahí estamos adentrándonos en una estructura que se suponía que no hemos visto todavía. Pero bueno, André me dice, ¿cuál es la segunda? El booleano. Como ya no nos queda mucho tiempo, se los voy a decir. La razón por la cual yo prefería el booleano es porque aparte de que es más intuible, vean que aquí yo estoy haciendo una evaluación doble. Yo aquí a PCInt lo pongo a evaluar. Primero tiene que evaluar que la nota sea menor o igual a 10. Ok, ya lo evalué. Luego de eso, entonces, tiene que evaluar que la nota sea mayor o igual a 0. Y luego entonces, cuando ya tiene los dos resultados de la ecuación, ya quedaría listo para decidir si repite o no. Por otro lado, ok, digamos, la ventaja de hacer esto es que yo no estoy utilizando variables extra, pero estoy utilizando un poco más de recurso a la hora de procesamiento. Por otro lado, al costo de utilizar un poquito más de memoria por crear una nueva variable, yo podría hacer una evaluación sencilla donde yo solamente utilizo cont. Y lo que hago es sencillamente que cont se inicialice siempre como verdadero. Pero si por alguna razón entramos aquí, cont obtiene falso. Entonces, vean que, no, o sea, falso, sí. Sí, do while, ok, sí estoy bien. ¿Hasta qué falso? Entonces, bueno, hasta que cont sea verdadero. Entonces, estamos hablando de que siempre que se repita la ejecución, incluyendo la primera vez que entremos a la ejecución del cuerpo del algoritmo, cont va a adquirir un valor de verdadero. Es decir, básicamente le estamos dando el visto bueno al programa para que continúe. Estamos asumiendo que el usuario nos va a contestar con una nota válida. Pero si resulta ser que la primera evaluación falla, lo primero que va a hacer es decirme ya no puede continuar. Como ya no puede continuar, el bucle se repite.
porque se salta todo esto, llega al final del bucle y como esto es falso, vuelve a repetir, vuelve a dar el visto bueno para continuar y vuelve a preguntar. Dicho y hecho, vean que yo aquí, si le ingreso un valor inválido, no me va a dejar continuar. Menos 0 es igual a 0. Eso fue un typo, perdón. Lo que quería poner era menos 1. Se me resbaló el dedo. Hasta que yo ingreso un valor válido. ¿Ven? Personalmente, contestando la otra pregunta que les había dicho, yo prefiero la evaluación del booleano por esos dos motivos. Primero, siento que es más intuible de hacer. Es menos complicado que el poner una evaluación compleja. Es sencillamente recordar que cont es un booleano y listo. Segundo, a pesar de que estoy utilizando un poquitito más de memoria, estoy salvándome un poquitito menos de recurso en a la hora de ejecución del programa. Porque psint aquí no tiene que hacer una comparación doble. Ahora, yo sé que no estamos haciendo igual un montón de recursos. Yo aquí incluso podría meter esta evaluación un montón de veces, lo cual sería una tontera, pero no importa. Yo podría hacer algo como esto, aunque la evaluación aquí está mal, y de hecho está mal en sintaxis, pero es para darles un ejemplo. Yo podría hacer algo como esto, una condición así de compleja, que igual la diferencia casi no la vamos a notar en psint porque sigue siendo un algoritmo muy chiquitito. Entonces, no crean que es que si ustedes hacen la otra versión, vean que yo ahora lo ejecuté y se ejecutó instantáneamente, no crean entonces que es que se les va a pegar al programa, sino que aún así son pequeñas sutilezas que en las cuales ustedes pueden ir pensando para ir a hacerse la idea de qué puede llegar a ser más efectivo o qué no, para que si en algún futuro ustedes están escribiendo un programa enorme donde hay modificaciones que de hecho no van a ser de este nivel, van a ser más grandes, que ustedes pueden hacer para que sea más efectivo, por lo menos entiendan cómo es que funciona usualmente la cosa y que entiendan que usualmente, no siempre y no en todos los casos, pero usualmente suele haber alguien me está levantando la mano, ya voy. José Andrés, ok, ya voy. Ah, sí, con muchísimo gusto. Ya lo paso. Déjame nada más terminar la explicación. Eh, ¿Qué había quedado? Ah, bueno, sí, que usualmente, no siempre, pero usualmente suele requerirse un balance o a veces suele tener que sacrificarse entre uno de esos dos aspectos, en memoria o procesamiento. Nuevamente, no siempre, ¿verdad? No crean que lo que les estoy diciendo es que de eso trata toda la carrera, pero es como para que se vayan haciendo la idea de cómo funciona. Entonces se los voy a ir pasando, así con el booleano. No me salté a nadie, ¿verdad? No. Okay. Ahí estaría. Entonces, bueno, aquí tendríamos este sí anidado, pero un momento. Ya, perdón, tenía que estornudar. Eh, bueno, podemos dejar este para una práctica más a futuro. Podríamos trabajar vacilando con esto un momento. Es una práctica diferente, pero básicamente consiste de lo mismo en sí anidados. Eh, Vean que es similar al primero. Perdón, tenía que estornudar otra vez. Es similar al primero que vimos. Solamente que trabaja con pares e impares. Entonces, básicamente por eso me lo voy a saltar, porque como es similar al primero que vimos, me gustaría más bien que viéramos en estos últimos minutitos brevemente este switch, que es un switch más aplicado con el ejemplo de un hotel y vean que este tiene un descuento. Entonces, vean que él llega y hace primero las declaraciones, ¿verdad? Llega y define resp1 como carácter. Ojo que aquí estamos declarando un carácter. Luego entonces llega y define huésped y día de semana como variables de cadena.
Luego define cuota y suite como enteros y descuento como real. Vean que descuento entonces es, aunque suene contradictorio, una variable de tipo constante a la cual se le asigna el valor de un medio. Ojo que esto es un operador de asignación, ¿verdad? Solamente que estoy utilizando el otro operador de asignación de psint. Pero es exactamente lo mismo que yo haga esto. Entonces, empezamos con una lectura de impresión de datos donde dice escribir resort ejemplo, realizar el reporte de huésped Y o N. Dependiendo de la respuesta que se lee en RESP1, dice, si RESP1 es igual a Y, entonces ejecúteme este cuerpo. Si no, es decir, si tiene cualquier otro valor que no sea Y, entonces reportar cerrando el programa. Ahora, si resulta ser que RESP es igual a Y, entonces vean que él llega y escribe, ingresa el nombre del primer huésped, lo lee como huésped. Selecciona el tipo de suite. 1 para normal, 2 para doble, 3 para familiar y 4 para con jacuzzi. La respuesta la lee en la variable suite, que recuerden era una variable de tipo entero. Entonces, vean que justamente inmediatamente después llega y dice, según la variable suite, es decir, según el valor que tengamos en la variable suite, hacer y se decide la cuota. En caso 1, vean que cuota obtiene un valor de 100. Caso 2, cuota obtiene un valor de 150. Caso 3, cuota obtiene un valor de 200. Caso 4, cuota obtiene un valor de 300. De otro modo, es decir, si yo no le doy ninguno de estos 4 valores, me escribe valor no válido y acaba el según. Luego entonces llega y me dice, ingrese el día de reservación, hay un descuento de un 50% si reserva el miércoles. La respuesta la lee como día de la semana. Ojo que aquí hay un pequeño detalle, ¿verdad? Por motivos de simplicidad no lo tengo incluido, pero vamos a lo que sería la robustez. La robustez de un programa, perdón, y las validaciones. Vean que la evaluación que hace para el día de la semana es para la cadena de caracteres que literalmente sea así. Miércoles sin tilde y con M mayúscula. Es decir, quizás sería mejor que de hecho esto estuviera así, mal escrito. O podríamos hacer la evaluación con tilde, pero en muchos programas esto puede ocasionar errores. No en todos, en algunos, varios. Habría que hacer un ajuste ahí por tilde. Hagámoslo de esta manera. No, para que sea cadena, mejor. Dejémoslo así. Dejémoslo miércoles y miércoles. Así sin tilde. Por cuestiones de claridad. Si ustedes luego lo quisieran, si ustedes quisieran hacer algo similar y lo quisieran modificar, habría que hacer situaciones complejas, ¿cierto? Escribamos aquí miércoles y aquí tendrían entonces ustedes que evaluar si día de la semana es igual a miércoles o miércoles o miércoles o miércoles según cada caso, ¿cierto? Eso lo acabamos de ver. Por ahora lo vamos a dejar así porque no nos queda mucho tiempo. Entonces, si día de semana es igual a miércoles, entonces tenemos que cuota obtiene un nuevo valor y el nuevo valor que va a estar adquiriendo cuota va a ser cuota multiplicado por descuento, ¿cierto? Entonces viene y dice, ahora que lo pienso, esto, bueno, 1. Ok, sí, un medio, perdón, un medio, entonces sí sería 0.5. Vamos bien, entonces. Escribir. Ojo que aquí entonces comienza el reporte. Huésped, dos puntos, espacio, el nombre del huésped. Vean que entonces aquí estoy usando variables de cadena de una manera inteligente. Como yo no sé qué nombre va a tener el huésped, depende de lo que me diga el usuario, yo entonces lo que hago es guardar lo que sea que el usuario me guarde como respuesta de nombre en la variable de cadena huésped. Si el usuario me ingresa Paolo, me va a decir huésped Paolo. Si el usuario me ingresa Paolo Bassini, me va a ingresar huésped Paolo Bassini. Si el usuario me ingresa, no sé, hablemos a alguien de aquí, Andrei. Si el usuario me ingresa Andrei, entonces va a decir huésped Andrei. Punto. Reserva el día y vean que nuevamente reutilizamos
esta variable que originalmente la utilizamos para lo que sería ver si hay o no descuento y la reutilizamos para el reporte donde dice reserva el día miércoles. Punto. Su cuota sería de espacio, símbolo de dólares y luego escribe el valor de la cuota. Luego de esto, acaba el cuerpo del sí, no ejecuta el sí no y acaba el algoritmo. Fácil y sencillo. Otro detalle que se me acaba de ocurrir, que no se los dije. Otra cosa que podemos hacer aquí, ¿verdad? Ingrese el día de la semana, hay un día de 50% de descuento, miércoles. De hecho, normalmente eso se los preguntaría, pero como ahorita acabamos y siempre a las 9 todo el mundo empieza a desertar. Por favor, ya casi termino, no deserten todavía. Vamos a ver esto rápido. Otra cosa que ustedes pueden hacer para no tener que hacer un montón de evaluaciones es advertir al usuario y decirle, ingrese su respuesta toda en minúsculas, no, minúsculas y sin tildes. ¿Ok? Ahí entonces, básicamente nos podríamos liberar de la culpa de si el usuario ingresa una respuesta miércoles y la ingresa con tilde o la ingresa con mayúscula y luego dice, pero es que no me contó el descuento. Bueno, de ahí. Nosotros aquí le advertimos que todas las respuestas que tiene que usar tienen que ser en minúsculas y sin tildes. Dicho y hecho entonces, vean que yo llego, ejecuto. Si yo le digo que no, cerrando el programa. Si yo le digo cualquier cosa que no sea Y, cerrando el programa. Esto nuevamente también ustedes podrían especificar más las instrucciones y decir Y o N, cualquier respuesta que usted ingrese, bla, 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 bla. O podrían hacer un programa más robusto y que evalúe también la N o que evalúe cualquier respuesta diferente, etcétera, etcétera. Depende de ustedes. Por el momento está funcionando de esta forma. Si yo le digo Y, entonces me dice ingrese el nombre del primer huésped. Vamos a poner Paolo B. Selecciona el tipo de suite. Si yo pongo cualquier cosa que no esté en esas opciones, me va a decir valor no válido. Sin embargo, vean que este programa está incompleto. De hecho, este programa yo lo uso como ejercicio más adelante cuando empezamos a ver bucles, porque vean que me dijo valor no válido, pero está continuando aún así. Eso significa que aquí eventualmente va a haber un error. Esa es otra cosa que normalmente se las preguntaría, pero por falta de tiempo no se las voy a preguntar. El error va a ser por el hecho de que como no ingresó en ninguna de estas opciones, el, ¿cómo se llama? La cuota no se inicializa. Entonces, si yo continúo con el programa, no puede continuar y me tira un error porque la cuota no está inicializada. Normalmente les preguntaría cómo resolverían ustedes el error. Nuevamente, por caso de tiempo, no lo voy a hacer. Vamos a decir que yo tengo mucha plata y yo quiero una que tenga jacuzzi. Pero resulta ser que soy un poquillo agarrado y decido reservar miércoles. Y ahí está. Como reservé día miércoles, dice Paolo B reserva el día miércoles y su cuota sería de, esto lo parto de la mitad por el tamaño de consola, ¿verdad? Por si acaso. Y su cuota sería de $150. Ojo que la cuota original de ese día eran $300, pero por haber reservado el miércoles me hicieron el 50% de descuento. Si yo no hubiera reservado miércoles o si yo hubiera ingresado miércoles de una manera como el programa me dijo que no lo hiciera, como con mayúsculas, vean que ahora sí me mete el precio completo. O sea, José Andrés dice, por mí puede ser hasta las 10, yo estoy libre. Antes ocurría mucho eso. Parte del por qué estamos dando 2 sesiones por semana, martes y sábados, porque vieras que antes ocurría mucho eso, que las sesiones se extendían mucho y mucha gente se empezaba a ir o mucha gente se empezaba a quejar de hambre y cosas así. Entonces por eso las dividimos, como para tener más tiempo por semana. Ahora tenemos 4 horas por semana, en vez de solo 2. Antes era solo una. Se puede poner en el programa que lea en minúscula o mayúscula. Se puede, pero como les digo, habría que especificarlo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a ejecutarlo esta última vez. Ya casi termino. Tranquilos a los que ya se quieren ir. Nada más quiero dar ese último ejemplo como para que quede más explícito. Si yo digo Y y digo que mi nombre es Paolo y digo nuevamente que quiero 4 y yo le pongo miércoles todo en mayúscula, me va a cobrar 300, ¿verdad?
Pero vean que si yo llego y hago esto y le digo, o día de la semana es miércoles, todo en mayúscula, vean cómo cambia el valor. ¡Bup! Ahí está, 150. Entonces ustedes tendrían que ir ahí revisando las evaluaciones. ¿Hay alguna forma para indicarle a PSINT que detecte mayúsculas o minúsculas, o que más bien que no las detecte, que lo vea todo como igual, sin que yo escriba todo esto? No, lastimosamente en PSINT no. Pero en otros lenguajes de programación sí, entonces no se preocupen. El proceso de programación, por lo menos en estos detalles, no suele ser tan engorroso. Esto es nada más porque PSINT es una plataforma de práctica. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Alguno tiene alguna duda o algo similar? ¿O algo que quieran saber o aclarar o que no quedó claro o lo que sea? ¿Qué tal vamos? Si alguien está escribiendo, levánteme la manilla ahí para yo saber. Ok, listo. Yo espero entonces. Cristina me dice muchas gracias, con muchísimo gusto. José Andrés me dice muy bien, gracias, puedes pasar el último para practicar. Ah, sí, no se los pasé, ¿verdad? Este del hotel. Si no, sí, no lo pasé. Ok, ya lo paso. Ahí estaría. Opa, se pasó mal. Escribir su... Ay, veo. Webex tiene un límite de cuánto les puedo escribir. Qué divertido. Ok, vamos a partirlo entonces. ¿Qué de decisión descuento? Escribir ingresos sobre son de día de reservación. Hay un 50% de aquí. Por acá. ¿Dónde tengo yo ese comentario de decisión? Aquí está, mira. Ok, lo que voy a hacer es que borren esta última línea para los que lo quieren escribir ingresos, bla, bla, bla. Y lo que voy a hacer es que se los voy a copiar a partir de acá para que obtengan el resto. Y ustedes luego lo van a tener que pegar porque este sí quedó partido. Entonces nada más asegúrense ahí de concatenarlo bien. Los otros se habrán pasado bien. Bueno, si no se pasaron bien, les queda como ejercicio completarlo, supongo. Ok. ¿Alguien más con alguna otra duda? ¿Cualquier cosilla? Levántenme la manilla ahí si hay alguien escribiendo o algo. Ok, me parece que no. Igual, si sí hay o si se les ocurre algo en el camino, tranquilos, me pueden decir. Pero en todo caso, voy a ir cerrando ya formalmente. Para cerrar, les recuerdo nuevamente, como siempre, que el canal de YouTube está ahí para ustedes, para que lo utilicen, que es otra herramienta a disposición, que no es solamente para estas sesiones virtuales, pero, sin embargo, también les recuerdo que la sesión virtual fue grabada. Ahí está, sí, se grabó bien, con audio y con todo, excelente. Y que ustedes la pueden estar encontrando en en el canal de YouTube. Se estaría subiendo a lo largo de las siguientes 48 horas. Entonces probablemente la van a estar viendo ahí mañana o pasado mañana para que la puedan reproducir. Cuanto ustedes sientan que sea necesario o que lo necesiten. Eh, Adicionalmente a eso, pues bueno, la siguiente sesión entonces sería el martes, donde estaríamos viendo ya los bucles, un poco apresuradillos, pero no importa. Y pues sí, les agradezco mucho por haber venido. Espero que les haya sido de mucho provecho y que les haya gustado. Y pues, bueno, vamos a ver. Creo que alguien me está escribiendo. Andrés dice, siento que no volvieron a hacer tutorías, no sé si sabrá algo. No sé, la verdad.
Se supone que sí hay, quizás que sean más prolongadas. Mis sesiones usualmente, digamos, yo doy sesiones todas las semanas. Las tutorías usualmente se dan cada cierto número de semanas. Con los tutores usualmente funciona de esa forma, es diferente. Entonces puede ser que eso sea, no creo que es que no vayan a volver a hacer tutorías, Andrei, sino que seguro es que la siguiente es como dentro de, no sé, quizá la siguiente semana o algo así. Yo te recomendaría que le preguntes al tutor. Pero bueno, entonces, continúo cerrando. Con muchísimo gusto, Yerling. Eh, con muchísimo gusto, José Andrés. Muy buenas noches también. Y les deseo entonces a una muy buena noche. Voy a ir acabando ya. Perdón, les deseo a todos una muy buena noche. Voy ya cerrando entonces la grabación.